67 médicos han sido sancionados por emitir licencias con falta de fundamento. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el presidente del Colegio Médico, Enrique París. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bien, Macarena, gracias. Bueno, usted tiene los detalles de cuántos son los facultativos que fueron multados por la entrega irregular de licencias médicas y además el monto que esto significa para el Estado. ¿Nos puede precisar eso, por favor? Bueno, fueron multados 67 médicos de un universo de más de 30.000 médicos que trabajan en Chile. Por lo tanto, es una cifra bastante baja, 0,9% más o menos, o incluso menos. Pero eso no es lo relevante. Lo grave, para nuestro entender, es que el médico o los médicos, en este caso, emiten licencias no justificadas. O sea, emiten una licencia que no permite demostrar que el paciente realmente tenía esa enfermedad o era necesario dar la licencia. La licencia es un derecho del paciente para poder descansar, para poder recuperarse, y es un derecho también del médico indicar reposo cuando la enfermedad lo amerita. Pero lo que pasa en estos casos es que se hace un análisis de miles de licencias y se descubre que en algunos casos las licencias no son justificadas. ¿Qué significa esto? Lo más probable es que la enfermedad no existía o que el médico, y a veces no es el médico desgraciadamente, porque hemos detectado eso también, da una licencia sin examinar al paciente, o sea, sin hablar con el paciente, sin examinarlo, sin hacer un diagnóstico, y eso obviamente que es una falta grave desde el punto de vista ético. En este caso no se hizo el cálculo que se ha hecho otros años de cuántos millones de pesos significa dar estas licencias inadecuadas. Aquí hay una multa de 68 millones de pesos para estos médicos para que ojalá, y yo creo que ese es el mensaje que quiere dar el Colegio Médico, esto no se repita. Considerando que la licencia es un derecho, no debe ser mal utilizada. ¿Por qué? Va contra el ejercicio ético de la profesión y también incluso ataca a los mismos pacientes, porque después los pacientes son, digamos, no se les da el pago en tiempo oportuno, se les tramita, porque siempre la gente está pensando, obviamente, que la licencia no corresponde. Claro, porque finalmente es una mentira. Si exactamente. Bueno, la pregunta es la siguiente. Son 67 los facultativos sancionados por 68 millones de pesos en total. Sí. Por lo tanto, sería ser un poquito más de 1 millón de pesos lo que tiene que pagar cada uno. Esa es la multa. Sí. Un poquito más de 1 millón de pesos lo que tiene que pagar cada uno de los facultativos que no son suspendidos de su ejercicio laboral, de su profesión. No. Por lo tanto, ¿a usted le parece razonable la multa? No, a mí no me parece razonable, aunque la multa fuera mayor, tampoco me parece razonable que el Colegio Médico no pueda adoptar sanciones mucho mayores, porque aquí también hay médicos que son reincidentes, ¿eh? No son la primera vez que hacen esta figura. Por lo tanto, nosotros los vamos a pasar al Tribunal de Ética, aquellos que son colegiados, que son la minoría desgraciadamente, y la mayoría que no son colegiados, entre ellos muchos médicos extranjeros también, desgraciadamente, Macarena, no sufren ninguna sanción según la legislación chilena. ¿Y esta sanción de 68 millones... ¿Quién la determina? Es una multa. La Superintendencia de Seguridad Social en relación al examen que hace de las licencias. Pero desgraciadamente el médico puede seguir trabajando, puede seguir, digamos, entre comillas, entregando estas licencias no necesarias o falsas. A lo mejor son falsas, no sabemos con exactitud. Y eso es lo que nos molesta a nosotros como gremio. ¿Por qué? Porque esto desnaturaliza la función del médico, disminuye el prestigio de la profesión y eso es lo que nosotros queremos perseguir. Sin embargo, aquí no se puede hacer nada, porque usted muy bien sabe, los periodistas también, los profesionales han perdido, los colegios profesionales han perdido la tuición ética. Por lo tanto, el médico puede seguir operando, puede seguir atendiendo pacientes, puede seguir trabajando, puede ser contratado y el mundo sigue igual para ellos. Y eso es lo que nos molesta y lo que nos indigna. ¿Y quién debiera cambiar eso? Es decir, aquel facultativo que es reincidente en la entrega irregular de licencias médicas. Lo hemos conversado con la ministra Rincón no en varias oportunidades, pero lo hemos conversado con ella en el sentido de que el gobierno tiene que reenviar el proyecto de ley que hace que los colegios profesionales recuperen la tuición ética y en ese caso las sanciones van a ser mucho mayores. Estos médicos pueden ser amonestados por el Colegio Médico verbal o por carta o publicado en una revista, pero nada más que eso. Pueden ser expulsados del Colegio Médico si es que son colegiados, pero eso no varía en nada el ejercicio de su profesión. Y además se les prohíbe dar licencia, pero por un tiempo ridículo, por 30 días. O sea, en 30 días más de nuevo pueden volver a la licencia.
¿Cuál es el promedio o la cantidad de licencias médicas que emiten estos facultativos que finalmente emiten licencias fraudulentas? Los que más emitieron licencias fraudulentas o los que más emitieron licencias, digamos, inadecuadas, son 1.600 licencias en un año. 1.600 por cada uno de los facultativos. Sí, eso significa que, imagínate, un talonario tiene 50 licencias. Son más de 300 talonarios, más de 300 talonarios, y eso es lo que a mí también me llama la atención. ¿Por qué el COMPIN le vende talonarios a estos médicos prácticamente un talonario por día si nosotros pensamos que son 365 días hábiles y no es así? O sea, le vende más de un talonario por día, 1,5 y 2 talonarios por día. Aquí también hay que investigar a las COMPINes. ¿Por qué estos médicos son capaces de recibir tal cantidad de talonarios de licencia y en el fondo, lo sabemos, no quiero decirlo, pero tengo que decirlo, hay gente que vende las licencias, ¿para qué estamos con cosas? No examina al paciente, no lo trata como médico, sino que vende la licencia. Además que sumando las horas del día son 50 licencias al día. Imagínate. Es imposible, es una máquina, hacer 50 consultas médicas. Es una máquina de hacer, claro, imposible hacer una buena consulta médica con 50 pacientes al día, dándose el tiempo para examinar, para conversar, para hacer la receta, en fin, para hacer un diagnóstico. Y especialmente si muchas de esas causas no son causas fácilmente comprobables, por lo tanto imagino que las causas mentales deben estar dentro. La mayoría de las causas son causas mentales, como ocurre en Chile en general. La segunda causa son problemas osteomusculares, en fin, y como dice muy bien usted, no son fáciles de diagnosticar. Y aquí obviamente se está cometiendo un fraude y un castigo, además a la gente que realmente necesita la licencia y un castigo o una pérdida económica importante para el país. Por lo tanto nosotros no avalamos esto. Y estamos haciendo hace unos años atrás cursos, digamos, en conjunto. Ahora lo vamos a hacer con la Suceso, con la Superintendencia de Seguridad Social, para educar a los médicos en el uso correcto de la licencia. Usted ha hablado que existe la posibilidad de que algunos de ellos pudiera comercializar las licencias médicas. Bueno, es una suposición, por supuesto me imagino que alguien debiera investigar. ¿Quién se tiene que hacer cargo de...? Han habido programas de televisión que han encontrado y que han denunciado este hecho. Nosotros tenemos aquí el doloroso hecho de una doctora muy viejita que está postrada en la cama y que una persona que trabaja con ella le lleva el talonario para que lo firme incluso en su cama, Macarena. Eso no puede ser. Están vendiendo, esa persona además está lucrando con esta pobre doctora, yo creo, porque está vendiendo licencia y eso es inaceptable. ¿Quién tiene que tomar medidas? Obviamente la Suceso, hacer la denuncia a la justicia, y la justicia tiene que actuar aquí porque la ley 20.585 del año 2012 permite justamente este control un poco más estricto. La única forma de comprobar que una licencia fue entregada de forma irregular es con esta visita que realizan a aquel paciente. La verdad es que es así, y el paciente además es examinado, se le pregunta de nuevo y se trata de ver si el diagnóstico que tiene la licencia corresponde con la realidad o con la enfermedad que tiene el paciente. Y aquí lo que se hace en este caso de 67 pacientes es eso, de 67 médicos, perdón, es eso. Pero nosotros sabemos que hay un universo muchísimo más grande, porque no se puede investigar todo, son más de 300.000 licencias. Hay un universo muy grande de gente, obviamente, que, lo vuelvo a repetir, vende licencia, entrega licencia sin diagnóstico, sin examinar al paciente, y eso no lo vamos a permitir. Eso va en contra de la dignidad del paciente y contra la dignidad de la profesión. Quisiera aprovechar su paso por CNN Chile para preguntarle por una polémica que ha estado instalada y ha marcado esta jornada y que tiene que ver con la ley de fármacos y esta normativa que flexibiliza o al menos hace voluntaria la aplicación de dos de estos puntos en específico, el fraccionamiento y también el de las góndolas. ¿Cuál es la visión que tiene el Colegio Médico respecto a esto? En primer lugar, nosotros tenemos una visión positiva que finalmente se haya legislado al respecto. Para nosotros lo que queremos rescatar con más insistencia e importancia es la bioequivalencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer el médico? Va a colocar en su receta el medicamento de marca al cual está acostumbrado o ha usado por muchos años, más el genérico bioequivalente, no cualquier genérico. ¿Qué significa esto? Que el bioequivalente tiene la misma disponibilidad, la misma eficacia, por así decirlo, que el medicamento de marca. Por lo tanto, los medicamentos de marca deberían bajar un poco de valor, van a bajar, y los bioequivalentes, genéricos bioequivalentes, van a subir un poco. Pero le da la seguridad al paciente, le da la seguridad al médico que va a contar con un medicamento más barato y que tiene la misma efectividad. Eso es lo importante, eso es lo más importante en este aspecto.
Ahora, hay cosas obviamente que corregir o hay cosas que se pueden ir haciendo en el tiempo. Yo pienso que la venta en góndola se podría implementar de inmediato, sobre todo en farmacias grandes, en cadenas farmacéuticas, donde hay mucho espacio, nosotros vemos, compramos habitualmente, hay mucho espacio, se puede implementar. Y ahí la ley dice que los medicamentos van a estar por sectores de, digamos, de uso, por ejemplo, analgésicos, todos juntos, antiinflamatorios, todos juntos, jarabes para la tos, todos juntos, y el paciente va a poder llegar y sacar el medicamento más barato, que contenga el mismo principio y que sea además bioequivalente, ojalá. Obviamente así debería ser. Y eso obviamente da el derecho a elegir. Con respecto a la dosis unitaria o al fraccionamiento, es más difícil, Macarena. ¿Por qué? Porque se requiere flujo laminar, se requiere un lugar especial donde instalar el fraccionamiento y la repartición de los medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, se pierde la fecha de vencimiento, si no, se pierde la trazabilidad, se puede contaminar el medicamento. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos? Que parta por las grandes clínicas, por los grandes hospitales y obviamente por las cadenas farmacéuticas que puedan implementar esto porque tiene un costo. Pero va a ser un beneficio también importante para el paciente que le entreguen la dosis exacta que tiene que ocupar para la patología que ha sido diagnosticada. Por lo tanto, ¿le parece un error el haber modificado al menos la implementación de las góndolas? Lo que pasa es que en este caso yo quiero defender al subsecretario, lo ha hecho en forma, yo diría, correcta y dialogando y conversando. Pero deberíamos ser más exigentes en aquellas empresas que pueden implementarlo de inmediato, hacerlo de inmediato y dejarlo para las farmacias más pequeñas, farmacias de barrio, de regiones más pequeñas, implementarlo en forma más tardía. Pero hay que partir por las clínicas y por los hospitales. También en esos lugares te entregan una caja entera y tú vas a ocupar solamente 1 o 2 comprimidos o cápsulas de la caja. Entonces, ellos tienen que partir sin lugar a dudas. Bien, pues gracias por acompañarnos para Gracias, compartir Macarena. estos dos temas. Muchas gracias a usted. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a separar un instante, estamos ya de regreso.